Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, cuántas cositas que han sucedido en tan pocos días desde el último vídeo. Algunas directamente relacionadas con el fútbol, otras no, ya sabéis, aquello que le cuelga. Pero de todas ellas comentaremos algo aquí. Lo suyo es empezar por lo que directamente está relacionado con el fútbol, y que son, como ya sabréis, los cuartos de final de la Copa de Europa, concretamente los encuentros de ida, que han tenido lugar entre ayer y antes de ayer, martes y miércoles, y que han dejado unos resultados, no voy a decir que sorprendentes, pero sí que causa algo de sorpresa que a estas alturas de la competición se produzcan resultados tan amplios como los que hemos visto en estos encuentros. A saber, ese 4-0 que ayer le endosaba el FC Barcelona al Borussia de Dortmund, que no, por dejar de ser esperado, deja de llamar la atención. También es interesante el 3-1 que le endosó el Paris Saint-Germain al Aston Villa en el Parque de los Príncipes, y como no, ese 3-0 que se trajeron los madridistas el martes de la capital de la pérfida Albión. También tenemos en cuarto lugar el 1-2 entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, que es quizás el resultado que deja la eliminatoria un poquito más abierta. Aunque bueno, imagino que los madridistas ya estarán pensando en las semifinales. Porque es imposible, verdaderamente imposible, incluso para los que no somos madridistas, impregnarse de ese espíritu de remontada que ya desde el mismo momento del pitido final del encuentro del pasado martes, a todos, en mayor o medida, nos está invadiendo. Hablaremos ahora de ello, pero no me digáis que no percibís el espíritu de Juanito. Si notáis cierto dolor de cabeza, posiblemente sea él. En esa parte le gustaba especialmente dar patadas. Bueno, en lo que a lo futbolístico se refiere, de los partidos a los que he prestado más atención, que han sido especialmente al FC Barcelona, Borussia Dortmund, al Real Madrid, al Arsenal, Real Madrid, y también he intentado documentarme sobre los otros dos eliminatorias, Bayern Múnich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain, Aston Villa. Pues lo más interesante quizás lo podamos, desde el punto de vista de lo que a nosotros más nos puede llamar la atención, lo focalizamos en los dos encuentros, como no, que han tenido como protagonistas a conjuntos españoles. En la primera parte del FC Barcelona Borussia de Dortmund, cuyo resultado no parece engañoso, pero sí que tuvo el Borussia también sus momentos durante el partido, especialmente en la primera parte, que incluso pudieron terminar y hasta podría haber sido justo con un gol a favor de los alemanes. Se puede decir que el resultado refleja lo que a día de hoy son y representan ambos equipos. El FC Barcelona, la contundencia, el saber jugar, la presión, la profundidad, la correcta dirección técnica. Todo lo contrario, no repito las palabras porque es justamente lo opuesto a lo que sucede en el Borussia de Dortmund. Verdaderamente horrible la temporada del conjunto de Westfalia. Sorprende el que haya llegado, y además con bastante solvencia, a estas alturas de competición. El Borussia Dortmund ha mostrado claramente una cara en ambas competiciones domésticas, especialmente en la Bundesliga, y otra en la competición europea, pero ese capricho
del formato de esta nueva Copa de Europa, pues ha hecho que se tuviera que ver emparejado con el Fútbol Club Barcelona. Posiblemente el peor rival que a día de hoy te puede tocar en el panorama futbolístico europeo, independientemente del equipo que seas, pero si además eres el Borussia de Dortmund, date desde luego, si no por eliminado, sí que por muy jodido. Y así fue. Desconcierto total, especialmente en los primeros 20-25 minutos del Borussia de Dortmund. Y eso que tampoco el Fútbol Club Barcelona estaba jugando con la quinta marcha puesta. Lamine Yamal tardó un poquito en entrar en el partido, pero en cuanto el Fútbol Club Barcelona comenzó a calibrar, el Borussia de Dortmund no tuvo absolutamente nada que hacer. La salida de olla de Adeyemi tampoco ayudó. Más preocupado y más concentrado en dejar salir sus más bajos instintos violentos, incluyendo tirar del pelo a un compañero, forzando así la falta que dio lugar al primer gol. Como digo, más preocupado en eso que en intentar jugadas profundas por su banda que trajeran cierto peligro al área culé. Cuando quiso hacerlo, ya no es que fuera demasiado tarde, sino que tampoco es que el Borussia de Dortmund se creyera en exceso lo que estaba haciendo. Eliminatoria, a mi modo de ver, y supongo que el de cualquiera, total y absolutamente resuelta, y el Fútbol Club Barcelona se planta en semifinales a la espera de rival que saldrá del Inter Bayern de Múnich. Una eliminatoria verdaderamente bonita, futbolísticamente hablando, de mucha tradición, como ya se plasmó en el momento en el que el sorteo dio como resultado este emparejamiento. Y un Inter de Milán bastante serio frente a un equipo que siempre te va a ser correoso, siempre va a ser complicado, porque al final ya sabemos que el fútbol lo juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Esto era un poco más antiguo, pero con los equipos alemanes como rival, y especialmente si ese equipo es el Bayern de Múnich, siempre tienes que tener especial cuidado. Trae el Inter una muy buena renta para su partido en San Siro. El Inter es el equipo, probablemente, que mejor defiende de esta competición. Con el tanto que le hizo antes de ayer, el Bayern de Múnich, son únicamente 3. Sí, escucháis bien, 3 los goles encajados en esta Liga de Campeones por el Inter de Milán, lo que hace ver que es un equipo muy serio defensivamente hablando y además con un gran potencial. Ahí está el bueno de Lautaro Martínez en lo que a ataque se refiere. Tenemos también esa eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Como ya comentábamos, el Paris Saint-Germain, no que fuera uno de los tapados, porque siempre se va a tener en cuenta al equipo parisino, pero quizás las apuestas no le daban como principal candidato para conseguir la Copa de Europa. Tampoco digo yo con esto que la vaya a conquistar, pero sí que está haciendo probablemente junto con el Fútbol Club Barcelona a día de hoy el mejor fútbol, ya no solo en la Copa de Europa, sino también a nivel europeo de campeonatos domésticos. Viene de eliminar de una forma brillante, a mi modo de ver, al Liverpool. Está a punto, probablemente, creo que en esta semana, de proclamarse campeón de la Liga en Francia, hecho que ya no se convierte en noticioso, pero que no deja de tener su importancia, y tiene ya pie y medio en las semifinales de la Copa de Europa. Brillantísimo partido de Kvaratskhelia, incluyendo un segundo gol memorable, que de verdad os recomiendo que lo veáis porque es una auténtica obra de arte, ya no solo de él, sino de la jugada de todo el Paris Saint-Germain. Y el equipo de Luis Enrique, hoy por hoy, como digo, junto con el Fútbol Club Barcelona, es para mí el equipo que mejor fútbol despliega y que mejor está carburando. Así que veremos qué rival le toca en las semifinales. Parece ser, todo apunta a que el Arsenal, y creo que podríamos ver una muy muy bonita y muy divertida eliminatoria entre los Gunners y los muchachos de Luis Enrique. Pero claro, para que esto suceda tendremos que estar en contra de los dioses
en contra del destino y en contra de todos los designios habidos y por haber. Porque no importa el fútbol, no importan los planteamientos, no importan los balones parados, nada. Lo único que cuenta es ese miedo escénico inventado de la lata de sardinas de la Castellana, es decir, el Santiago Bernabéu. Dicho con el mayor de mis respetos, pero es que al final no deja de ser una coraza tipo lata de sardinas lo que le han puesto al estadio de Chamartín. Una vez más, y esto ya no es noticia, pues el Real Madrid volvió a demostrar que es un equipo de vagos, incluyendo a su entrenador, que es un equipo que no juega absolutamente a nada, que es un equipo plagado de estrellas, pero sin ningún tipo de dirección ni orden, que cada uno hace la guerra por su cuenta y dependiendo de si tiene ganas de hacerla o no, y en el que desde luego el entrenador pinta menos, pues no se me ocurre ningún ejemplo, pero que un peine en el neceser de Juanma Rodríguez. Ausencia ya no solo de orden táctico, porque tú puedes jugar al ataque, puedes jugar a defenderte, pero siempre dentro de un orden y una idea preestablecida. Nada de esto lo tiene el Real Madrid. A uno, como aficionado al fútbol, verdaderamente le gustaría ver un entrenamiento normal del Real Madrid, una charla táctica o técnica de Carlo Ancelotti, ver cómo es el día a día del vestuario blanco, para así poder entender algunas cosas que, aunque uno sospecha, obviamente ni tiene ni tendrá ningún tipo de confirmación. Pero ver a un equipo plagado de esas estrellas, sin saber lo que hacer con el balón, sin saber a lo que jugar, salvo en ocasiones tirársela a Mbappé o tirársela a Vinicius y a ver si sale algo, pues desde luego que sorprende viendo la categoría del club y de los jugadores de los que estamos hablando. ¿Se veía venir? Pues posiblemente se viera venir, pero no deja de llamarte la atención que en los cuartos de final de la Copa de Europa y con el Real Madrid como protagonista, se vea un resultado de esa contundencia. Y pudieron ser más. Thibaut Courtois es un gran guardameta. Y el Real Madrid, además, pues ya sabemos que es un equipo pues que suele tener la suerte de su lado. Y sucedió, a pesar de lo amplio del resultado, en el encuentro del pasado martes en el Emirates. Porque si el Real Madrid se viene con un 5, un 6-0, a nadie medianamente entendido en el fútbol que viera el partido, esto le podría sorprender. Como digo, una ausencia total de planteamiento, de táctica, de idea de juego, de saber a lo que se va. No, el Real Madrid salió al Emirates a que no pasara nada. Pero es que los jugadores, en ese púlpito de soberbia en el que muchos de los integrantes de la plantilla blanca se encuentran, y no excluyo de ello al entrenador, pues pensaron que el Arsenal entraría en ese juego. Vamos al 0-0, vamos a que no pase nada y arreglamos la cosa aquí. Lo vuelvo a decir, un equipo de vagos. Y se está viendo ya no jornada tras jornada, sino últimamente temporada tras temporada. Déjense ustedes de tonterías de las remontadas del Bernabéu, no. Las remontadas del Bernabéu vienen porque a estos niñatos no les apetece jugar al fútbol. Y únicamente cuando cuentan ya con todo el viento a favor de todas las terminales mediáticas, inflándoles más todavía el ego, y con un estadio que dicen que aprieta, pero que en fin, uno ha visto futbolines con más ambiente, solamente en ese caso es cuando a los niños les apetece jugar y no mucho, un ratito.
Ahí están los ejemplos de las últimas remontadas de las ediciones de Copa de Europa. No vamos a entrar en determinados aspectos extrafutbolísticos que desde luego colaboraron para que esas remontadas se produjeran. Pero como digo, un equipo de vagos. Y si el Real Madrid, que obviamente lo puede conseguir, claro que lo puede conseguir, pero no porque sea el Real Madrid, sino porque estamos hablando de los cuartos de final de la Copa de Europa en los que se encuentran, en teoría, los mejores o de los mejores equipos del continente, capaces de lo mejor y de lo peor. Pero el Real Madrid claro que puede remontar esta eliminatoria. Pero si eso llegara a producirse, los socios deberían poco menos que entrar con lanzallamas en el vestuario. Es decir, ustedes son capaces de hacer esto y no son capaces de hacer algo más que el ridículo en Londres. Ustedes son capaces de hacer esto y dejar que el Valencia, un equipo que está luchando por el descenso, se salga con la suya en el Bernabéu. Ustedes son capaces de hacer esto y no evitar que el Barcelona nos humille durante toda esta temporada, o que el Leganés, o que el Osasuna, o cualquier equipo que hoy en día se enfrente al Real Madrid pueda parecer el Milan de Arrigo Sacchi. Estos jugadores juegan cuando les apetece. Y les suele apetecer bien poquito. Y obviamente que los jugadores tienen esa responsabilidad, pero digo yo que el entrenador también tendrá algo que ver. O digo yo que el señor Tenebroso también tendrá algo que decir. Porque claro, ya hemos comentado en alguna ocasión que si te falla el ataque y si te falla la defensa, no siempre es culpa del ataque y de la defensa. Si no hay un centro del campo capaz de organizar todos los aspectos del juego, tanto defensivos como ofensivos, y si no hay un centro del campo tratando de plasmar una forma lógica de jugar al fútbol, difícilmente, a pesar de que tengas muchas estrellas, la cosa siempre te va a salir. Y aquí tenemos la muestra. Ya lo dije en alguna ocasión, Toni Kroos es uno, o ha sido uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Sustituirle es labor prácticamente imposible, pero el Real Madrid tampoco lo ha intentado. Dani Carvajal es un gran lateral. Ha tenido la mala suerte de sufrir lo que él en tantas ocasiones ha provocado: lesiones de larga duración. El Real Madrid tampoco ha sabido suplirle. El Real Madrid ha tenido la oportunidad de acudir al mercado de invierno y poder solventar en parte estos problemas. Siempre te van a decir, no, en el mercado de invierno no se encuentra nada. Pregúntaselo al PSG. Pregúntaselo al Betis. Hay que saber buscar. Pero hay que tener dinerito. Porque aquí nadie se está preguntando el por qué, ya no solo en invierno, sino en verano, no se ha buscado reemplazos a lo que de verdad se necesitaba. Los caprichos del señor Tenebroso únicamente se centraban en fichar un cromo más. No me preguntes si lo necesito, pero le quiero. Tampoco le digas lo que necesita el equipo. Si no cuadra con sus caprichos, no te lo va a traer. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué no se ha ido en mercado de invierno o en mercado de verano por lo que de verdad necesitaba el Real Madrid? Esto se lo preguntan los socios. ¿Muestran su descontento semana tras semana en la lata de sardinas? ¿Alguien se pregunta cuál es el coste real de la obra faraónica fruto de esos delirios del megalómano ser tenebroso, señor Tenebroso? Porque esos delirios de grandeza están costando mucho más dinero de lo que en principio iban a costar. ¿O nos pensamos que el Real Madrid no ficha porque confiamos en lo que tenemos? No vamos a hablar del tema de los conciertos.
Eso iba a suponer no sé cuantísimo dinero para el Real Madrid, así como la explotación de un parking manifiestamente ilegal. Y todo con un precio mínimo garantizado como era la reforma del Bernabéu. Pues nada de eso se está cumpliendo, a pesar de que muchos de los mortífagos no quieran hablar de ello o traten de silenciar al que sí que lo quiere hacer. Pero todo problema viene por algo. Y la situación del Real Madrid deportiva, no sé yo si se va a terminar de arreglar. Porque además se van poniendo parches porque se va teniendo suerte. Y eso lo único que consigue es alargar más el problema. Pegarle una patada hacia adelante. Ellos sabrán. Pero que luego no nos vendan las tonterías de remontadas, espíritus, somos superiores, la mística. Tonterías que ya ni ellos se creen porque saben que son mentira. A lo mejor Toñín el torero por aquello del nivel intelectual, pero poquito más, ¿eh? Entonces, volviendo a lo futbolístico, ¿el Real Madrid puede remontar? ¿Puede pensar en unas hipotéticas semifinales? Pues claro que puede remontar. Pero es que el Arsenal también juega. Y al Arsenal se lo vio un equipo serio. Yo no vi un Huracán tampoco contra el Real Madrid, pero vi un equipo sumamente bien plantado. Vi infinidad de momentos en los que 21 jugadores estaban en el campo del Real Madrid. Vi jugadas de ataque que se terminaban, vi profundidad, vi efectividad al balón parado. Vi el saber a lo que se juega. Vi el tener una idea clara. Si enfrente no hay mucho, pero además lo sabes neutralizar. Y si tienes golpes de calidad como los que tuvo el Arsenal, pues eso hace que sea verdaderamente difícil pensar en una remontada, porque en otras ocasiones quizás podía tener sentido, pero las sensaciones que transmite el Real Madrid son de cualquier cosa menos de confianza en remontar. Esa seguridad defensiva, desde luego que te hace pensar que el Arsenal, por lo menos, aquí te va a meter gol. Y eso complica mucho la remontada, por mucha peregrinación que hagas a la tumba de Juanito. Está uno ya harto, la verdad, cambiando de tema, de todo esto de la mística. Ya lo comentamos en la ocasión, ¿no? De mística, espíritu del Bernabéu, espíritu de Juanito, tal. Iros a la mierda ya, hombre. Que aquí todos sabemos, el entrenador a una ceja pegado, el primero, en qué consiste la mística del Bernabéu. Especialmente en este tipo de noches europeas. Él lo sabe muy bien, él lo ha sufrido y él le denunció. No soy yo, como digo muchas veces, el que dice que en el Bernabéu pasan cosas raras. Esto lo dijo él. Cuando tuvo que rendir visita con el Bayern de Múnich, ojito, robarle al Bayern de Múnich. Y sufrió uno de los mayores atracos que se recuerdan en la historia de la Liga de Campeones. Es que todo esto viene de lejos. De todo esto le pueden preguntar al Videoton, al Anderlecht, al Borussia Mönchengladbach, al Inter, al Milan. Oh, me acuerdo. El Milan de Arrigo Sacchi. El Milan que le plantó el 5-0 en las semifinales de la Copa de Europa, quiero recordar que de la temporada 88-89, pudo salir de aquí con la eliminatoria resuelta. De no ser por un tal Bautrot. Anuló lo anulable e hizo todo lo posible durante 90 minutos para que lo que el Real Madrid deportivamente no podía conseguir, lo consiguiera. Afortunadamente esa fue una de las pocas ocasiones en las que el fútbol hizo justicia. Pero no me hablen de espíritu de Juanito. Todos sabemos cuál es el verdadero espíritu del Bernabéu. Es el espíritu Bautrot, es el espíritu Michael Oliver, es el espíritu Víctor Casay, es el espíritu Makelie, es el espíritu Clattenburg, ese.
Ese es el espíritu del Bernabéu. Que le pregunten, es que ha habido tantos capítulos, que le pregunten a Donnarumma, que le pregunten a Buffon, o que le pregunten a Desnica. ¿Sabes quién es Desnica? En esa época que nos venden de las grandes remontadas, antes de esto, porque esto no viene de ahora, viene de la Copa de la UEFA de mediados finales de los 80, que el Real Madrid, es que no voy a decir ganó, robó 2 consecutivas, protagonizando grandes remontadas que yo llamo grandes y manifiestos atracos. Por eso os decía que se puede preguntar a Anderlecht, a Rijeka, al Borussia Mönchengladbach, pero especialmente al Rijeka, porque se produjo uno de los momentos de mayor vergüenza en la historia de la unión especuladora y manipuladora de vídeos de Fútbol Asociación, es decir, la UEFA. Porque había vencido el Rijeka, creo que era en octavos o 16avos de final de la Copa de la UEFA, había vencido 3-1, el marcador iba aquí 1-0 en contra, o sea, 1-0 a favor, perdón, del Real Madrid, y ni corto ni perezoso, un tal Schotters, un árbitro que quiero recordar que era belga, a este pobre Desnica lo expulsó por protestar. Pero claro, lo más gracioso de todo es que Desnica era y es sordomudo. Entonces difícilmente podía protestar. Esto, que se produjo un cuarto de hora antes del final del partido, acompañado de otras 2 polémicas expulsiones de jugadores del Rijeka, pues hizo que el Real Madrid pasara de ronda y conquistara la Copa de la UEFA de ese año. Pero esto sucedía eliminatoria tras eliminatoria. Y esto sigue sucediendo, que lo seguimos viendo. Llámalo expulsar, como digo, por protestar un sordomudo. Llámalo inventarte un penalti. Llámalo inventarte un doble toque en el lanzamiento de un punto de penalti. No te preocupes que ya la UEFA manipulará el vídeo. Ese es el espíritu del Bernabéu, y no el de un individuo que, como ya he comentado en alguna ocasión, era lo más antideportivo que ha pisado un terreno de juego en España, con dignos sucesores que llevaron esa misma camiseta, como Hugo Sánchez, Paco Bullo, Pepe, Vinicius, auténticos ejemplos de deportividad y compañerismo dentro de un campo de fútbol. Así que si ese es el espíritu que tienen que invocar, desde luego que va mal la cosa. Ya para terminar, ves a todos los mortífagos durante estas últimas horas, y es increíble, cero autocrítica, salvo quizás algo por Ciro López, ya sabéis, esa marioneta masajada de Florentino Pérez, Monchito. Pero escuchas a, yo que sé, Paul Tenorio, conocido en su casa a la hora de comer, pero bueno, hay gente que le escucha, Juanma Rodríguez, Edu Aguirre, la Madre Superiora, ya sabéis, Tomás Roncero, nada de autocrítica. Remontada. Y bueno, van 2 días, queda una semana. Los panfletos deportivos, las tertulias, el chirincirco, etc. Nada de autocrítica, los jugadores son los mejores, el entrenador es el indicado, únicamente remontada. Y si eso se produce, una vez más se demostrará que, como os vengo diciendo, este no deja de ser más que un equipo de vagos. Hasta el próximo vídeo.